Manejo camiones de carga pesada, no tráileres enormes, pero sí camiones grandes de 3 toneladas. Reparto mercancía para tiendas departamentales en varias ciudades, rutas largas, muchas horas al volante, poco descanso. Te acostumbras. Me llamo Pablo Herrera, tengo 36 años y llevo haciendo esto desde que tenía 23. Conozco cada gasolinera, cada restaurante de paso, cada lugar donde puedes detenerte a las 2 de la mañana, cuando el hambre y el cansancio te están matando. Por eso cuando vi ese McDonald's iluminado en medio de la carretera, no lo pensé 2 veces. Necesitaba comer. Necesitaba descansar 5 minutos. Entré sin sospechar nada, y cuando salí 20 minutos después, el mundo había cambiado. O tal vez, yo había estado en un lugar que ya no existía desde hacía mucho tiempo. Era miércoles, 2:15 de la mañana. Llevaba 6 horas manejando desde la última ciudad. Me faltaban otras 3 para llegar a mi destino. Los ojos me pesaban. Había tomado café hacía 2 horas, pero ya se me estaba pasando el efecto. Necesitaba comer algo, estirar las piernas, despejarme. La carretera estaba completamente vacía. No había pasado otro vehículo en los últimos 30 minutos. Solo yo, la oscuridad y la línea blanca del camino. Entonces lo vi, a lo lejos, del lado derecho. Luces. El inconfundible brillo amarillo y rojo del logo de McDonald's. Perfecto, pensé. Puse la direccional aunque no había nadie más en la carretera. Salí en la desviación. El McDonald's estaba como a 100 metros de la carretera. Un edificio solo, rodeado de un estacionamiento vacío, ni un solo carro, pero todas las luces estaban encendidas. El letrero brillaba. Se veía completamente operativo. Estacioné mi camión cerca de la entrada. Bajé. El aire estaba frío, silencioso. Caminé hacia la puerta. Empujé. Se abrió. Adentro estaba iluminado. Limpio. Normal. Olía a papas fritas y hamburguesas. El olor reconfortante de comida rápida. Había música de fondo. Una canción pop que no reconocí. Me acerqué al mostrador. Un empleado estaba ahí. Un chico como de 20 años, uniforme impecable, gorra puesta correctamente. Me sonrió. Buenas noches. ¿Qué va a ordenar? Buenas noches. Dame 2 hamburguesas dobles, papas grandes y un café. ¿Para llevar o comer aquí? Comer aquí. Necesito sentarme un rato. Perfecto. Son 180 pesos. Saqué mi cartera. Pagué en efectivo. El chico me dio mi cambio. Número 42. Te llamo cuando esté listo. Me hice a un lado. Miré alrededor mientras esperaba. El lugar estaba impecable. Mesas limpias, piso brillante, todo en su lugar. Pero estaba completamente vacío. Solo yo y el empleado. Debe ser normal a esta hora, pensé. Miré hacia la cocina. Había otros 2 empleados ahí. Una chica preparando las hamburguesas y otro chico en las papas. Trabajaban en silencio, eficientes. Todo parecía normal, excepto que no hablaban entre ellos. Normalmente los empleados charlan, bromean, se quejan. Estos 3 trabajaban en completo silencio. Solo hacían su trabajo, mecánicamente. Número 42. Me acerqué. El chico me entregó mi charola. Que lo disfrute. Gracias. Busqué una mesa junto a la ventana. Me senté. Empecé a comer. La comida estaba caliente, fresca, bien hecha, exactamente como debería ser. Tomé mi café. Estaba perfecto. Temperatura ideal, bien cargado. Miré por la ventana mientras comía. Mi camión estaba allá afuera, solitario en el estacionamiento. Más allá, la carretera oscura. Ni un solo carro pasaba. Comí despacio, sin prisa, disfrutando el descanso. Revisé mi celular, sin señal. No era raro.
Esta zona siempre ha tenido mala cobertura. Puse una alarma para no quedarme dormido ahí. 10 minutos de descanso. Terminé mi comida. Llevé mi charola a la basura. El empleado de la caja me miraba con esa misma sonrisa. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias. Caminé hacia la puerta. Que tenga buen viaje, dijo el empleado. Su voz sonaba rara, demasiado alegre, demasiado uniforme. Empujé la puerta. Salí. El aire frío me golpeó. Caminé hacia mi camión. Saqué las llaves y entonces miré hacia atrás, hacia el McDonald's. Las luces seguían encendidas. Podía ver a los empleados adentro, todavía trabajando. Abrí la puerta del camión. Subí. Puse la llave en el contacto. Y fue entonces cuando noté algo. En el parabrisas. Una hoja. Una hoja que no estaba ahí cuando llegué. Bajé. Agarré la hoja. Era un volante viejo, amarillento. Decía: Gran apertura, McDonald's, Carretera Norte. Venga a visitarnos. Miré la fecha impresa. Marzo de 1998, 27 años atrás. Qué raro. ¿Por qué habría un volante tan viejo aquí? Lo guardé en mi bolsillo. Volví a subir al camión. Arranqué. Salí del estacionamiento. Tomé la carretera. Manejé como 5 minutos. Y entonces vi algo que me hizo pisar el freno. Del lado derecho de la carretera, exactamente donde debería estar el McDonald's si regresara, había un letrero. Un letrero iluminado de la gasolinera. Decía: Próximos servicios, 45 kilómetros. 45 kilómetros. Eso significaba que no había nada aquí cerca. Pero yo acababa de estar en un McDonald's hace literalmente 5 minutos. Di vuelta en U. Regresé por donde vine. Busqué la desviación que había tomado. Tenía que estar ahí. La había tomado hace 10 minutos. Pasé despacio. No había desviación, solo carretera continua. No puede ser. Me detuve en el acotamiento. Bajé con mi linterna. Caminé buscando. Tiene que haber alguna señal, un camino de tierra, algo. Nada. Solo maleza y oscuridad. Saqué mi celular. Busqué en el mapa. McDonald's cerca de mí. El más cercano estaba a 60 kilómetros, en la siguiente ciudad. Miré el recibo que me habían dado. Lo saqué de mi bolsillo. Ahí estaba. McDonald's, Carretera Norte. Gracias por su visita. Con fecha de hoy. Con la hora. 2:23 de la mañana. Esto no tiene sentido. Volví al camión. Marqué a mi esposa. Sin señal todavía. Marqué a mi jefe. Nada. Decidí seguir manejando. Estás cansado. Alucinaste. Necesitas dormir. Pero podía sentir la comida en mi estómago. Podía sentir el café tibio todavía. No fue una alucinación. Llegué a la siguiente ciudad como a las 5:30 de la mañana. Lo primero que hice fue buscar un café internet que estuviera abierto. Encontré uno. Pagué por media hora. Busqué. McDonald's, Carretera Norte. Aparecieron varios resultados. Artículos de periódico. Abrí el primero. McDonald's de carretera cierra permanentemente tras años de pérdidas. 2003. El artículo hablaba de un McDonald's que había abierto en 1998 en una carretera poco transitada. Nunca fue rentable. Cerró definitivamente en 2003. El edificio fue demolido en 2005. Busqué fotos. Encontré algunas. Era exactamente el mismo edificio donde yo había estado. Abrí otro artículo. Este era más reciente, del 2018. Conductores reportan ver luces en antiguo McDonald's demolido. El artículo hablaba de múltiples reportes de conductores que juraban haber visto el McDonald's iluminado de noche. Algunos decían haber entrado, haber comido, haber hablado con empleados, pero cuando regresaban de día,
No había nada, solo un terreno baldío cubierto de maleza. Leí testimonio tras testimonio, todos similares al mío. Gente que entraba de madrugada, que ordenaba comida, que era atendida por empleados que parecían normales, y que al salir, descubría que el lugar no existía. Algunos decían que sus recibos desaparecían, que el dinero que habían pagado volvía a estar en sus carteras, como si la transacción nunca hubiera ocurrido. Revisé mi cartera. El cambio que el empleado me había dado estaba ahí. Billetes reales, monedas reales. Saqué el recibo otra vez. Seguía ahí, amarillento ahora, como si tuviera años de antigüedad. El volante que encontré en mi parabrisas también estaba ahí, mismo color amarillento, misma fecha, 1998. ¿Qué me pasó? Susurré. Seguí leyendo. Un comentario llamó mi atención, de un usuario que decía ser familiar de uno de los empleados que trabajó ahí en los años 90. Mi primo trabajaba ahí cuando abrió. Era su primer trabajo. Estaba muy emocionado. Una noche, como a las 2 de la mañana, hubo un asalto. 3 hombres entraron armados. Mi primo y otros 2 empleados estaban en turno. Los ataron. Los llevaron a la cámara fría. Les dispararon. Murieron los 3. El McDonald's cerró después de eso. Nadie quería trabajar ahí. Decían que escuchaban ruidos, que veían sombras, que sentían presencias. Se me puso la piel de gallina. Los 3 empleados. Yo había visto 3 empleados. El de la caja, la chica de las hamburguesas, el chico de las papas. Busqué más información sobre el asalto. Encontré otro artículo. De 1999. 3 jóvenes asesinados en asalto a restaurante. Había fotos de los 3 empleados, y los reconocí. Eran exactamente las personas que me habían atendido. El mismo chico de la caja, la misma chica, el mismo otro chico, con los mismos uniformes, las mismas caras jóvenes. Cerré la computadora. Las manos me temblaban. Salí del café internet. Me senté en mi camión. ¿Qué había pasado? ¿Había viajado en el tiempo? ¿Había entrado a algún tipo de dimensión paralela? ¿O los fantasmas de esos empleados seguían trabajando, atendiendo a clientes nocturnos que pasaban por ahí sin saber que estaban muertos? Los siguientes días no pude dejar de pensar en ello. Le conté a mi esposa. Me dijo que tal vez había sido un sueño, que había estado tan cansado que me quedé dormido al volante y soñé todo. Pero yo sé que no fue un sueño. Todavía tengo el recibo. Todavía tengo el volante. Todavía siento el sabor de esa comida. Hace una semana volví a pasar por esa carretera. De día esta vez. Me detuve en el kilómetro aproximado donde debería estar el McDonald's. Bajé. Caminé entre la maleza. Y lo encontré. Cimientos. Restos de concreto. Pedazos de lo que alguna vez fueron paredes. Todo cubierto de hierba y olvido. Me agaché. Recogí un pedazo de azulejo rojo, del color característico de McDonald's. Me quedé ahí parado un rato, pensando en esos 3 jóvenes, en cómo sus vidas fueron arrebatadas tan violentamente, en cómo tal vez de alguna forma siguen ahí, atrapados en su último turno, atendiendo a clientes que no saben que están siendo servidos por fantasmas, haciendo el trabajo que amaban, o tal vez el trabajo que sentían que debían terminar. No sé si volveré a ver ese McDonald's iluminado. No sé si quiero verlo. Pero cada vez que manejo por esa carretera de noche, miro hacia ese lado. Y a veces, solo a veces, cuando está muy oscuro y no hay luna, juro que veo un brillo tenue, amarillo y rojo, como si las luces estuvieran ahí, esperando, listas para recibir al siguiente conductor cansado que necesite un lugar donde detenerse en medio de la noche. Vamos con la tercera historia. Me llamo Roberto Chávez y trabajé en el área de mantenimiento de un McDonald's en Guadalajara durante 4 años. Mi trabajo era arreglar lo que se descomponía: la máquina de helados, las freidoras, el sistema de ventilación,
las luces. Estaba ahí casi todos los días. Conocía ese lugar mejor que mi propia casa. Cada rincón, cada tubo, cada cable, pero había un lugar que nunca me gustó revisar. El cuarto de congeladores en el sótano, y no porque hiciera frío, sino porque cada vez que bajaba, sentía que había alguien más ahí conmigo. Observándome desde las esquinas oscuras, el McDonald's donde trabajaba era viejo, como de los años 90. Había sido remodelado varias veces, pero la estructura original seguía. Tenía un sótano grande donde guardaban inventario extra, cajas de papas congeladas, carne, nuggets. Había 3 congeladores industriales enormes y un cuarto pequeño al fondo que usaban como bodega para productos secos. Ese cuarto tenía una sola luz, que siempre parpadeaba. Le cambié el foco como 10 veces, siempre volvía a parpadear. La primera vez que sentí algo raro ahí abajo fue como el segundo mes de trabajar. Bajé a revisar uno de los congeladores que no estaba enfriando bien. Eran como las 6 de la tarde. El restaurante todavía tenía gente, ruido arriba, pero abajo era silencio total. Solo el zumbido de los congeladores. Abrí el congelador con problemas. Revisé el termostato. Funcionaba. Revisé el motor. También bien, pero seguía sin enfriar. Raro. Mientras estaba agachado revisando las conexiones, escuché pasos. Detrás de mí, pasos lentos sobre el piso de concreto. Me enderecé rápido. Volteé. No había nadie. ¿Hola?, grité. Pensé que tal vez alguien de la gerencia había bajado. Nada. Silencio. Seguí trabajando, pero con atención. 5 minutos después, los pasos otra vez. Esta vez, más cerca. Agarré mi linterna. Alumbré todo el sótano. Vacío. Solo las cajas apiladas, los congeladores zumbando. Subí rápido. Le conté al gerente, Memo. Hay alguien abajo. Escuché pasos. Bajó conmigo. Revisamos todo el sótano. Nada. A lo mejor son las tuberías, o el sonido viaja raro por el concreto. Tenía sentido, pero yo sabía lo que había escuchado. Eran pasos, claros, humanos. Los siguientes meses pasó varias veces, siempre que bajaba solo. Siempre pasos que venían de donde no había nadie. Me acostumbré, o traté. Empecé a poner música en mi celular cuando bajaba, para no escuchar el silencio, para no escuchar los pasos. Pero como al año empezó algo peor. No solo pasos, cosas se movían. Bajaba y encontraba cajas en lugares diferentes, cajas que yo mismo había acomodado el día anterior, o herramientas que dejaba en un lugar y aparecían en otro. Una vez dejé mi llave inglesa sobre un congelador. Cuando volteé a buscarla, estaba en el piso, a metros de distancia. Como si alguien lo hubiera aventado, le comenté a otros trabajadores. Varios dijeron que también habían sentido cosas raras. La chica de limpieza, Carla, decía que no le gustaba bajar. Se siente pesado allá abajo, como si te observaran. Un cocinero, el gordo, dijo que una vez escuchó su nombre. Alguien susurrando gordo desde el cuarto de bodega. Pero cuando fue a ver, no había nadie. Empezamos a bromear. El McDonald's está embrujado. Pero las bromas tenían verdad. Lo más fuerte pasó hace como 1 año y medio. Me llamaron porque uno de los congeladores grandes se había apagado completamente. El que estaba más al fondo del sótano. Había como $1,000 en producto ahí. Tenía que arreglarlo rápido. Bajé con mi caja de herramientas. Eran como las 10 de la noche. El restaurante ya estaba cerrado. Solo quedaba el personal de limpieza. Y yo. Llegué al congelador. Lo abrí. Todo descongelándose. El motor había dejado de funcionar. Saqué el panel lateral para revisar el sistema eléctrico. Necesitaba luz. Puse mi lámpara de trabajo. Empecé a revisar cables. Encontré el problema. Un cable quemado. Necesitaba reemplazarlo, pero no traía repuesto. Tendría que ir al coche a buscar en mi caja de refacciones.
Dejé mis herramientas, subí las escaleras, fui a mi coche en el estacionamiento, busqué el cable, lo encontré, regresé. Cuando bajé otra vez al sótano, algo estaba diferente. Mi lámpara de trabajo estaba apagada, pero cuando la revisé, seguía prendida, solo que la habían volteado. Ahora alumbraba hacia la pared, no hacia el congelador donde yo trabajaba. ¿Quién la había movido? Carla estaba arriba, el resto del personal también. Nadie había bajado. La acomodé otra vez, seguí trabajando. Estaba conectando el cable nuevo cuando escuché algo que me hizo congelarme. Respiración, justo detrás de mí. Cerca, como si alguien estuviera agachado junto a mí. Respirando en mi oído, sentí el aire, caliente, húmedo. Di un brinco hacia atrás. Me golpeé contra el congelador. Alumbré con mi linterna. No había nadie, pero podía sentir que algo había estado ahí. El aire todavía se sentía diferente. Ya basta, me dije. Termina el trabajo y vete. Conecté el cable rápido. Cerré el panel. Prendí el congelador. Arrancó. Bien. Agarré mis herramientas y entonces escuché una voz, clara, profunda, que salió del cuarto de bodega al fondo. Roberto. Mi nombre. Alguien había dicho mi nombre. Me quedé quieto. ¿Quién está ahí? La voz otra vez. Roberto. Ven. No era una voz que conociera. No era de nadie del equipo. Debía haber subido corriendo, pero algo me hizo caminar hacia el cuarto. No sé qué. Curiosidad, estupidez, miedo de mostrar miedo. Llegué a la puerta del cuarto. Estaba entreabierta. La luz de adentro parpadeaba como siempre. ¿Quién está ahí? Empujé la puerta. El cuarto estaba como siempre. Cajas de servilletas, vasos, popotes, nada más. Pero en el aire flotaba un olor, a quemado, a carne quemada. Y en la pared del fondo, escrito con algo oscuro, había palabras. No habían estado ahí antes. Yo limpiaba ese cuarto seguido. Las palabras decían: ayúdanos, estamos atrapados aquí. El estómago se me revolvió. Atrapados. ¿Quién es? Salí del cuarto, subí las escaleras, busqué a Memo. Tienes que ver esto. Bajamos juntos, entramos al cuarto. Las palabras ya no estaban, la pared estaba limpia. ¿De qué hablas? Había algo escrito, te juro. Memo me miró preocupado. Roberto, ¿estás bien? ¿Estás durmiendo suficiente? No le insistí, sonaba loco, pero yo sé lo que vi. Al día siguiente investigué. Le pregunté a don Ramiro, el trabajador más viejo, que llevaba como 20 años ahí. Le conté todo. Se puso serio. Hay una historia, de antes de que este lugar fuera McDonald's. En los 80, esto era una fábrica pequeña, de procesamiento de carne. Hubo un incendio. 3 trabajadores murieron en el sótano. Quedaron atrapados. No pudieron salir. Cuando construyeron el McDonald's en los 90, solo remodelaron. Nunca hicieron nada especial, solo construyeron encima. Sentí escalofríos. ¿Los cuerpos siguen ahí? No sé. Supongo que los sacaron. Pero tal vez, no sé, tal vez algo quedó. Dicen que donde hubo muerte violenta, a veces quedan cosas. Le pregunté si él había experimentado algo. Una vez, hace años, escuché gritos. Venían del sótano, gritos de hombres, como si estuvieran sufriendo. Pero cuando bajé no había nada. Desde entonces evito bajar si puedo. Después de eso, empecé a bajar menos. Le pedí a Memo que mandara a otra persona cuando había problemas abajo. ¿Por qué? Prefiero trabajar arriba. No le di más explicación, pero una noche, hace como 6 meses,
No hubo opción. Era emergencia. El congelador principal se había apagado otra vez. Mucho producto. Tenía que bajar yo. Era el único que sabía arreglarlo rápido. Bajé con miedo pero decidido. Llegué al congelador, lo abrí, revisé. Mismo cable quemado. ¿Otra vez? Raro, muy raro. Empecé a cambiarlo, y entonces escuché voces, múltiples, susurrando. No podía entender las palabras, pero eran varias personas, hablando al mismo tiempo. Venían del cuarto de bodega. Me acerqué. La puerta estaba cerrada. Pegué mi oído. Las voces más claras. Hombres, hablando en español. No podemos salir. Hace mucho calor. Ayuda. Punto el humo. Abrí la puerta de golpe. Las voces se detuvieron. El cuarto vacío como siempre. Pero el olor, ese olor a quemado, más fuerte que nunca, y hacía calor. Mucho calor. En un cuarto que debería estar frío por estar en el sótano. El aire era sofocante, como estar en un horno. Empecé a marearme. Salí, cerré la puerta, subí tambalenándome. Carla me vio. Roberto, estás rojo. ¿Estás bien? Necesito aire. Salí del restaurante, respiré profundo. Mi corazón latía rápido. Llamé a Memo. No puedo terminar. Manda a alguien más, o déjalo para mañana. ¿Qué pasó? Prefiero no hablar de esto por teléfono. Al día siguiente renuncié. Le dije a Memo que había conseguido mejor trabajo. No era cierto, pero no podía seguir yendo ahí, no después de todo lo que había visto, escuchado, sentido. Conseguí trabajo en otra empresa, mantenimiento en un edificio de oficinas, aburrido pero seguro, normal, sin sótanos embrujados, sin voces, sin pasos. A veces pienso en esos 3 hombres, los que murieron en el incendio. Si realmente siguen atrapados ahí, en ese sótano, reviviendo su muerte una y otra vez, pidiendo ayuda que nunca llega. Y me pregunto cuántos trabajadores más han escuchado sus voces, han sentido su presencia, y simplemente lo ignoran, porque necesitan el trabajo, porque no quieren sonar locos. Pero yo ya no pude ignorarlo. Vi las palabras en la pared. Escuché sus voces claramente. Sentí el calor de ese incendio de hace décadas. Y sé que mientras ese McDonald's siga ahí, construido sobre esa tragedia, esos hombres van a seguir atrapados, esperando, sufriendo, hasta que alguien finalmente los escuche y haga algo al respecto. Pero ese alguien no voy a ser yo. Ya hice mi parte. Salí. Y esa fue la mejor decisión que pude tomar.